Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Y el día de hoy me tocaba exponer lo que vendría a ser el tema de lo que es la regulación de agua corporal y hablar un poco de un paciente hipovolémico y cómo es su tratamiento. ¿De acuerdo, chicos? Bien, vamos a comenzar. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar aquí, chicos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bien, chicos, en rasgos generales, nosotros debemos saber de que el agua corporal total vendría a ser el 60% del peso corporal, en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres el 50% del peso corporal. Y este agua corporal total se divide a nivel intracelular y a nivel extracelular. A nivel intracelular puede representar el 40% y extracelular el 20%. A nivel intravascular el 4% y a nivel intersticial el 16%. Y algo es importante, chicos, en los recién nacidos y en los adultos mayores, esto varía, porque en el recién nacido es del 75 al 77% del peso corporal es de agua, y los adultos del 55 al 50%. Aquí me confundí. Entonces, frente a eso es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque estos van a ser las dos edades extremas, o sea, en ese aspecto de edades extremas, donde van a ser más afectados en caso de una deshidratación. ¿De acuerdo, chicos? En el caso de una deshidratación, ya. No se vayan a olvidar eso, chicos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se va a ver en estos pacientes? La presencia de edema. ¿Por qué pasa esto? Por esto, chicos. Por el incremento la disminución de la presión oncótica más un incremento de la presión hidrostática conlleva a la formación de un edema. Estos chicos lo van a poder revisar a más detalle en la clase de síndrome nefrótico nefrítico, como lo he explicado. Bien, chicos. Bien. Ahora, vamos a seguir. Respecto a esto, chicos, ¿cómo es la regulación, chicos? Miren, ¿cómo es la regulación del agua? Chicos, miren, nosotros tenemos en nuestro organismo, tenemos un componente que es la vasopresina. Entonces, la vasopresina, que llamado también ADH, se encarga de regular todo esto. ¿De acuerdo? Se encarga de regular. ¿Ya? Y también el centro de la sed. O sea, son dos a la par, que es el centro de la sed y la vasopresina. Por ejemplo, miren chicos, por ejemplo, imagínense que ustedes están comiendo su chifo, ¿ya? Un chifo bien salado. Y llegan a la casa, ¿y qué es lo primero que hacen? Tomar agua, bastante agua. ¿Y eso por qué pasa? Porque han comido demasiada sal y eso altera tu osmolaridad. Ahorita voy a explicar el por qué. De acuerdo, ahorita voy a explicar el por qué, ¿ya? No se olvidar. Bien, chicos, entonces vamos a continuar. Bien, chicos, entonces vamos a ir terminando aquí. Bien, chicos, entonces, ¿cómo es la regulación del agua? ¿De acuerdo? Para empezar, es por la vasopresina. Y esta vasopresina, de acuerdo, se regula por estímulos que pueden ser osmóticos o no osmóticos. Dentro de los osmóticos es el aumento de la osmolaridad y dentro de los no osmóticos es estados hipovolémicos. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la excreción renal del agua. ¿Ya? No se deben olvidar. Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Los iones más importantes, tanto intracelular y extracelular. Intracelular, ¿cuál es? Es el potasio, ¿verdad? Es el potasio, no se vayan a olvidar. Y extracelular, el sodio, chicos, el sodio. Sus valores están entre 135 y 145 del sodio. Miren, chicos, un tip, a ver si es que les ayuda. 145, 135 y 145, ¿ya? Si ustedes le quitan el 1, ¿qué quedaría? 35 y 45, ¿sí o no? Y le ponen un punto, un punto, un punto. Entonces, ¿cuáles son los valores? Que el potasio, sus valores normales es entre 3.5 y 4.5. ¿Ah? ¿Se dan cuenta, chicos? En verdad sirve bastante algunos tips. Bien, chicos, el sodio ya les puse sus valores normales. Y el punto de vista clínico, ¿por qué es importante? Porque cuando el sodio incrementa demasiado, da lo que es una hipernatremia. Y cuando disminuye demasiado, es decir, menos de 135, es una hiponatremia. ¿De acuerdo? Y va a tener su manifestación clínica, que lo voy a explicar en la siguiente clase. Bien, ahora, ¿por qué es importante esto, chicos? Porque en sí, nuestro organismo va a tratar de hacer una homeostasis entre el agua y la sal, es decir, el sodio prácticamente. Ya sé que el sodio es el cloruro de sodio, pero bueno, el sodio. La sal es el cloruro de sodio, pero la sal. El sodio, chicos, una homeostasis entre el agua y el sodio. Listo. Entonces, ¿qué es la osmolaridad? Estamos aquí, chicos. ¿Qué es la osmolaridad? La osmolaridad
no es otra cosa, chicos, que la concentración de solutos en una solución. Y la pregunta es, ¿qué solutos? A nivel intracelular, ¿cuál es el más frecuente? El sodio, sí, perfecto. Ponemos acá el sodio. Pero solamente el sodio, no. También tenemos aniones, ¿como cuál? Como el bicarbonato. Y también tenemos el cloro. Y a nivel extracelular tenemos el potasio. ¿Y solamente el potasio? No. También tenemos los ésteres de fosfato orgánico. Los ésteres de fosfato orgánico. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso, chicos. Bien. Ahora, esta es la fórmula, chicos. Bien. La fórmula para hallar la osmolaridad es 2 veces sodio más glucosa entre 18 más el boom entre 2.8 y da en un rango de 275 a 295 miliosmoles por kilogramo. Entonces, ahí viene el ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les mencioné qué pasa si ustedes consumen mucho chifa? Claro, mucho arroz chaufa, chifa. Esta tiene mucha sal. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay demasiada sal, hay mucha concentración de sal. Y si ustedes se ponen a razonar, pero la sal, o sea, el sodio, en la fórmula de la osmolaridad prácticamente es una gran cantidad, o sea, representa el gran porcentaje en la fórmula. Entonces incrementa la sal que va a causar una hiperosmolaridad. Y nuestro organismo, ¿qué hace en tratar de evitar eso? Simplemente activa lo que es el centro de la sed y empiezas a tomar bastante agua, 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 agua. ¿Se dan cuenta, chicos? Empiezas a tomar bastante agua. ¿Ya? O si no, lo que hace es que, por ejemplo, ustedes son rabiosos, no quieren tomar agua. Allá normal, no tomes agua. Se activa el ADH. ¿Qué hace el ADH? El ADH, chicos, se produce a nivel del hipotálamo, a nivel de la neurohipófisis. ¿De acuerdo? A nivel de la neurohipófisis, no se vayan a olvidar. ¿Ya? Entonces, lo que hace, ahí se produce. Y la pregunta es, ¿dónde se acciona? El ADH, chicos, se acciona a nivel renal, en los túbulos colectores, a nivel de un receptor, una acuaporina. Entonces, si por ahí hay un dato, otro dato curioso, si por ahí le dicen, ¿qué acuaporina, chicos? ¿Qué acuaporina? Miren, H2, o ¿cuál es la acuaporina más frecuente donde actúa la ADH a nivel del túbulo colector? La acuaporina 2, no se vayan a olvidar. Entonces, ¿qué hace la ADH? Perfecto, ustedes no van a tomar agua. ¿Qué hace? Empieza a retener líquidos, es decir, no orinan mucho. Entonces trata de mantener. ¿Se dan cuenta? Ese es un caso. Entonces, ¿qué pasa en el otro lado? ¿Qué pasa en el otro extremo? Es decir, ustedes van al gimnasio y empiezan a tomar agua, 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 agua. No hacen mucho ejercicio y siguen tomando agua, 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 agua. ¿Qué pasa? Se empieza a diluir el sodio. Como se diluye el sodio, ¿qué pasa? ¿Qué causa? Una hipoosmolaridad. Entonces, ¿qué cosa va a hacer nuestro organismo? Para empezar, suprime el centro del láser. Y al suprimirlo, ¿de acuerdo? Trata de disminuir la cantidad de líquidos en nuestro organismo a nivel osmolar. Y por otro lado, tú sigues tomando agua, ya, te hace orinar bastante. ¿Se dan cuenta? Te hace orinar bastante. Aumenta la excreción renal. Entonces, nuestro organismo es algo muy increíble porque a pesar de las circunstancias trata de regular todo lo que sucede. Me acuerdo, chicos, no se vayan a olvidar. Entonces, algo es importante aquí, chicos, aquí. La cantidad de líquido que ingresa debe ser la misma cantidad de líquido que egresa. ¿De acuerdo? No se deben olvidar. Entonces, eso es lo que yo les estaba mencionando. Miren, chicos, la conservación de agua y la excreción de agua. ¿Qué pasa en la conservación de agua? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, aquí, ustedes han comido su chifa. Chorrochofa. Entonces, ¿qué aumenta? Aumenta la osmolaridad plasmática. Pero como hay tanto sodio, ¿qué cosa disminuye? Disminuye el volumen circular, porque no hay mucho líquido. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Activa dos sistemas. Aumenta de la sed, aumenta el centro de la sed y aumento del ADH. El aumento de la sed, ¿qué va a hacer? Que consuma más agua, con el fin de retener agua. Perfecto, tú no quieres consumir agua. Muy bien. Se activa el ADH a nivel de la neurohipófisis. ¿De acuerdo? A nivel de la neurohipófisis. ¿Y qué causa? Disminución de qué? De la excreción del agua a nivel renal de los túbulos colectores. ¿A qué nivel? ¿A qué acuaporina? Lo acuaporina 2. ¿Cuál es la finalidad? Retener agua. ¿Por qué? Porque se supone que hay demasiado sodio, entonces hay una hiperosmolaridad. ¿Qué trata de hacer? Compensar. Por tanto, va a disminuir, ¿qué cosa? La osmolaridad y por tanto va a aumentar el volumen circulante
efectivo. Y al momento de hacer esta compensación, como ustedes observan, disminuye, se suprime, apenas se llega a un estado entre 275 y 295, se suprime esos dos sistemas y se mantiene en equilibrio. ¿Se dan cuenta? Entonces, para la concentración de orina, la principal estímulo es la privación hídrica. ¿Por qué? Porque hay una hiperosmolaridad. Entonces, a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular hay un estímulo. Y también hay un estímulo directamente en el tallo hipofisiario. Es decir, estimula exclusivamente a la neurohipófisis. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que se pueda liberar el ADH. ¿Se dan cuenta, chicos? Este es en un lado. Y ahora en el otro lado, ¿qué pasa? Tenemos lo que es la excreción del agua. La excreción del agua es al revés. Ustedes consumen demasiada agua. Entonces, como consumen demasiada agua, ¿qué hacen? Diluyen. ¿Qué cosa diluyen? Diluyen el sodio. Como diluyen el sodio, y el sodio, como ustedes saben, es el que ocupa más, es el más importante en la fórmula de la osmolaridad, o es el que más porcentaje representa, genera una hipoosmolaridad. Por tanto, hay una disminución de la osmolaridad, pero ¿qué cosa hay? Un aumento del volumen circulante efectivo. ¿Por qué? Porque hay bastante agua. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Suprime la sed. Ya no toma sed. Pero tú eres rabioso, sigues tomando agua, sigues tomando agua. Ahí ya, normal. Se activa el ADH. ¿Para qué? Para aumentar la excreción de agua. Empiezas a orinar más, orinas y orinas y orinas más, con la finalidad de excretar agua. Una vez que hace esto, ¿cuál es la finalidad? Que aumente la osmolaridad y que disminuya el volumen circulante. Una vez que pasa esto, recién empieza a regularse. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, para una excreción de agua, ¿qué cosa tiene? ¿Qué cosa hay? Hay una inhibición de la producción de ADH. Entonces, aumenta la excreción del agua. ¿Ya? No se van a olvidar, chicos, las cosas muy puntuales. Bien, chicos, ¿qué más? Las funciones del riñón. Esto es importante. ¿Se acuerdan de renal? Si le preguntan a un doctor, ¿cuáles son las funciones de renal, del riñón? No le van a decir que forma la orina, no. Funciones del riñón. Perfecto. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Por el bicarbonato. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el que compensa el bicarbonato? El dióxido de carbono a nivel de los pulmones. Elimina productos nitrogenados, por ejemplo, la urea y la creatinina. ¿De acuerdo? Control ácido base. Perdón, aquí me equivoqué. El control ácido base aquí era lo que había mencionado del bicarbonato. Y la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, como el potasio, porque, por ejemplo, la hipercalemia te mata, por ejemplo, el sodio, el calcio, etc. Y por último es hormonal por la ADH y otras hormonas que se mencionaré en su momento, ¿ya? Y bueno, aprenderán también poco a poco. Luego vemos en un paciente, luego vamos a ver los tipos de pacientes, euvolémicos, hipovolémicos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un paciente euvolémico? Primero tenemos que ver el paciente normal, es decir, el euvolémico. El euvolémico, la volemia que está 8% del peso corporal total. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos signos, o sea, un paciente está normal. Y esto es importante, chicos, esto sí es importante. ¿Cuál es la diuresis mínima de excretar? 0.5 litros por día. Pérdida por heces, 200 mililitros. Pérdidas insensibles de 400 a 500 mililitros. Y andrógenos, estos. Prácticamente es lo que está aquí. Ya, no se hayan olvidado. Y esto, chicos, pero una homeostasis debe haber al menos de 1400 mililitros al día a 60 mililitros por hora. Bueno, más que todo para que lo tengan en consideración. Y los chicos no se van a olvidar. Y ahora vamos a ver, este es un paciente euvolémico. Ahora, ¿qué pasa en un paciente hipovolémico? Esto de aquí, chicos, es de un paciente hipovolémico. Ya. En un paciente hipovolémico vamos a ver que hay un déficit. ¿Pero déficit de qué? Un paciente hipovolémico va a haber déficit del contenido de agua y del sodio a nivel extracelular. ¿Por qué? Por causas extrarrenales o renales. Dentro de las causas extrarrenales tenemos la más frecuente, vómitos y diarreas. También tenemos obstrucción nasogástrica, por físulas, por ejemplo. Y tenemos hemorragias, tercer espacio, polipnia, quemaduras, por ejemplo. Y dentro de las renales tenemos efecto de los diuréticos, disminución de los mineralocorticoides, o puede ser por una resolución de una enfermedad renal obstructiva. Entonces, ¿qué síntomas vamos a observar? O sea, ¿qué síntomas te va a decir el paciente que tiene? Para empezar, el paciente te va a decir, doctor, tengo sed, me siento débil, siento calambres en mis músculos. Calambres nada más te va a decir. Siento mareos. Si esto, chicos, sigue empeorando, puede llegar al síncope o inclusive
al coma. ¿Se dan cuenta? Y ustedes como médicos, futuros médicos, ¿qué cosa van a...? Uy, ay no. Bueno. Un momento, chicos. Bueno. Pero sí me borró, pero bueno. Ya. Entonces, ustedes como futuros médicos, ¿qué cosas van a ver? Mira, ¿qué les dije? ¿Qué síntomas será? Tenemos la sed, ¿sí o no? Pues, tengo sed, me siento débil, tengo calambres, tengo mareo. Si esto empeora puede llegar al síncope o inclusive al coma. Y ustedes como médicos, futuros médicos, ¿qué van a observar en los signos? El paciente va a estar taquicárdico, va a haber una sequedad, su piel va a estar seca, va a haber un globo ocular hundido. Ya vamos a ver, chicos, cuando hay la depresión, ya hay tipos, ya. Vamos a ver los grados de hipovolemia. Cuando es leve, severa y moderada. En la leve todo está normal, como si fueran a jugar un partido. En la moderada hay un globo ocular hundido y en la severa hay un globo ocular muy hundido. Ese es lo curioso. En su examen les va a decir la palabra muy hundido en cada cosa. Entonces, con eso diferencian si es moderado o severo. Ya, no se me van a olvidar. ¿Qué más? Va a haber una fontanela hundida. Entonces, esto sería prácticamente una hipovolemia moderada. Y en la severa, una fontanela muy hundida. ¿Se dan cuenta? Y también habría trastorno del sensorio. Ya, trastorno del sensorio. ¿Qué vamos a ver? Pruebas diagnósticas. O sea, hematocrito, la albúmina, un sodio menos de 15, un FeNA menos del 1%. Bueno, esto lo van a aprender poco a poco. Pero ¿cuál es lo importante? Si a ustedes les preguntan cuál es el trastorno electrolítico más frecuente, es la hiponatremia. No se vayan a olvidar, chicos. O sea, el trastorno electrolítico más frecuente es la hiponatremia. ¿Ya? No se vayan a olvidar, por favor. ¿Bien? Entonces, chicos, el simple hecho de que ustedes manejen esto y esto, tranquilamente puedan resolver cualquier pregunta por el simple razonamiento. ¿Ya? Eso es importante, las funciones de riñón, chicos. Y esto, todo relacionado a la hipovolemia. No se vayan a olvidar, ¿ya? Y bueno, algunas cositas se me han borrado por aquí. Bueno, las disculpas del caso. Ahora pasamos aquí, chicos. Depresiones. La depresión, chicos, la depresión puede ser de tres tipos. Puede ser hipertónica, isotónica o hipotónica. La hipertónica es cuando hay más pérdida de agua que en solutos. Es decir, se va acompañada de una hipernatremia o una hiperosmolemia. ¿Por qué? Si se pierde más agua, ¿qué cosa está aumentando? El sodio, ¿sí o no? El sodio. Entonces, si aumenta el sodio, hay una hipernatremia. Y si aumenta el sodio, ¿qué cosa va a haber? ¿Una hipo o hiperosmolaridad? Hiperosmolaridad. ¿Por qué? Porque les dije que el sodio ocupa el mayor porcentaje. Entonces, ahí viene la pregunta, chicos, que viene en su examen. ¿A qué grupos etarios afecta más una depresión hipertónica? A los niños, menores de 2, 3 años, creo, y a los ancianos. Ya, no se van a olvidar. Pregunta fija. Luego, depresión isotónica es cuando hay una verdadera depresión del volumen, o sea, se pierde tanto el agua como los solutos. Y la depresión hipotónica es al revés. Hay menos pérdida de agua que de solutos, o sea, hay más pérdida de solutos. Por tanto, va a haber una hiponatremia y una hiposmortalidad. Ya, no se me olvidar. Luego, los grados de hipovolemia, chicos, ya pueden ser de tres tipos: leve, moderada y severa. En la leve, chicos, va a haber una hipotensión postural, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a afectar? Va a afectar la piel, la grasa, músculos y huesos. En la moderada ya no es una hipotensión postural, es al decúbito, chicos, es al decúbito, ¿de acuerdo? ¿Quién más va a haber? Va a tener sed, el SOT, sed, va a tener oligonuria, perdón, ¿ya? ¿Y qué más va a afectar? Va a afectar el hígado, el páncreas y los riñones. ¿Por qué? Porque va a haber una hipoperfusión. En el caso de la severa, que es más del 10%, el paciente va a tener shock, va a tener un trastorno del sensorio, va a tener una alteración mental, inclusive una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque se va a afectar el corazón y el cerebro. ¿Por qué? Porque esto puede conducir a la muerte. ¿Ya? No se deben olvidar.
Respecto a los grados de deshidratación tenemos leve, tenemos la moderada y tenemos la severa. La leve es de 3 a 5 gramos por, perdón, de 3 a 5 mililitros por kilo, si no me equivoco. La moderada de 6 a 9 mililitros por kilo y la severa de 10 a más mililitros por kilo. ¿Ya? ¿Ves pérdida, porcentaje por kilo, por peso? Se dan cuenta, por peso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la leve, todo está normal, en la leve. Y se dan, mira, y en la moderada, porque el segundo es la moderada, ¿qué se dan cuenta? ¿Cómo están los ojos hundidos? Comparando con la severa. En la severa, muy hundidos. ¿Qué más? ¿Cómo está la fontanela anterior deprimida? En la severa, muy deprimida. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Cómo están las mucosas en la moderada? Seca. En la severa, muy seca. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Se dan cuenta que sinceramente, es sencillo poder entender esto? Este cuadrito, chicos, puede ser pregunta de examen. Este cuadrito, ¿ya? No se vayan a olvidar, chicos. Y por último, tenemos los aspectos más importantes del tratamiento. Chicos, sea cual sea el grado de deshidratación, tienen que darle siempre cloruro del sodio del 9%, sea cual sea el grado de deshidratación, no se vayan a olvidar. Y luego ya ven por cristaloides o coloides. Obviamente van a ver a por del tiempo, porque si no me equivoco, los cristaloides aproximadamente duran 2 horas, 3 horas así. Los coloides duran más tiempo. Pero lo que sí o sí le tienen que dar al paciente es cloruro del sodio al 9%. ¿Ya? Y bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Les agradezco su atención y ya nos estaremos viendo en la última clase de nefrología para poder hacer un repaso de todo lo mencionado. ¿De acuerdo, chicos? Sin más que decir, que tengan un buen día. Hasta luego.